Me sacaron sangre hoy. Llenaron 2 tubitos de sangre. Pincharon la vena y salió la sangre. Dolió un poquitito, pero dura bien poco tiempo. Pero cuando veía la sangre saliendo, me recordó a el Señor que derramó tanta sangre por nosotros. Y fue mucho más sangre que 2 tubitos. Y fue mucho más doloroso que un pinchacito en el brazo. Fue crucificado, Señor Jesús. Fue crucificado, fue azotado con látigos que tenían puntas de hueso y de metal que lo desgarraban la piel. Lo puñetearon, me dieron puño como loco, la bofetearon, le escupieron en la cara. Y aún con todo lo que le hicieron, y se burlaron y lo adoraron falsamente, en el sentido de que lo estaban adorando de burla, no porque creían en él. Y con todo y eso, él estando en la cruz dijo: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Jesucristo murió por todos nuestros pecados en esa cruz. Pagó con su propia sangre. Esa sangre que es lo que nos da redención, es lo único que nos puede dar redención, es la sangre de Dios mismo. Nada que nosotros podamos hacer nos puede redimir ante Dios. Hemos pecado y nos quedamos cortos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Pero el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Él no se quedó muerto, Él resucitó y salió de la tumba al tercer día. Y haciendo esto mostró que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Si tú crees que Jesús murió por tus pecados y resucitó al tercer día, entonces tú eres un creyente, tú eres un cristiano, eres un hijo de Dios. Es así de sencillo. Si no lo crees, pues no eres creyente, no eres cristiano, no eres hijo de Dios. Si no crees que la sangre de Cristo es suficiente para tu redención, para tu perdón, entonces estás contando la sangre de Dios como algo impío, como algo sucio. Estás diciéndole que no a la gracia de Dios y diciéndole que sí a tus obras, que son la justicia de la ley. Y por las obras de la ley ninguna carne será justificada. El problema es que muchos se creen por ahí que son buenos o buenas personas, cuando la Biblia nunca enseña que ninguno de nosotros somos buena persona. Y la Biblia nunca enseña que por ser buena persona vas para el cielo tampoco. Son doctrinas falsas que no están en la Biblia. La Biblia dice que todos somos pecadores, y un
pecador es alguien que ha transgredido contra Dios y contra su creación. Y todos hemos transgredido toda la ley. Eso es lo que enseña la Biblia. Pues si rompes un punto de la ley, has roto toda la ley. Eso es lo que dice en Santiago 2:10. Que si cumples con toda la ley, pero rompes en un punto la ley, la has roto toda. O sea que todos hemos roto toda la ley. ¿Cómo te vas a justificar ante Dios cuando has roto toda la ley? No puedes enmendar ni arreglar tu posición ante Dios por lo que haces. Por eso es que tiene que ser por gracia y por la sangre de Cristo y por la fe. Y si no entiendes este mensaje es porque simplemente no entiendes lo que es la gracia de Dios. Solo entiendes lo que es tu autojustificación, en donde tú te crees que tu comportamiento es superior al de otras personas y por ende mereces la salvación. Y eso no es nada, eso no es ser cristiano, eso es ser un fariseo. Esas son las mismas personas que Jesús reprendía duramente. Y lo lamentable es que hoy día ese tipo de personas se llaman a ellos mismos cristianos, cuando ellos no son cristianos. Ellos no tienen idea de lo que es ser cristiano. Ellos se creen que la salvación viene por obras, por lo que ellos hacen. Y ellos en su propia estima se creen mejores que los demás y por eso se pasan yendo por ahí condenando a cualquiera cada vez que lo cogen en un pecado y buscando e investigando a las personas para buscar el pecado secreto que tienen para, ¿sabes?, condenarlo y, ¿sabes?, reprenderlo y decirle cuán mala persona es y cuán buena persona son ellos, tú sabes. Eso es lo que hacen los fariseos. Ellos no entienden que todos somos pecadores y verdaderamente malos. Jesús dijo, no hay ni uno bueno, sino solo uno, Dios. Marcos 10:18, por si no me crees. En Romanos también lo dice, en los Salmos también lo dice, que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay ni uno que haga el bien, todos se desviaron del camino. Pero la bondad de Dios y el amor de Dios se demuestran que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios sabe que todos somos pecadores. Dios sabe que todos necesitamos de su gracia, de su misericordia y de su amor y de su provisión. Él sabe cada pecado que tú vas a hacer antes de que tú lo hagas. Él sabe todos los pecados que tú ibas a hacer en tu vida, desde que naciste hasta que moriste. A Él no le sorprende tu pecado. La gente actúa como si a Dios le sorprendieran nuestros pecados. Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Él sabe los pecadores que somos y Él sabe los pensamientos que tenemos. Él conoce nuestros pensamientos y en nuestros pensamientos nosotros pecamos. Y la necedad es pecado
y el orgullo es pecado, y el odio. La Biblia dice que el que odia a su hermano es un asesino y no tiene vida eterna morando en él. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos odiado a una persona aunque no lo hayamos verbalizado o actuado físicamente? El mero hecho de pensarlo, ya eso es un pecado. Jesús dijo, si tú te molestas, si tú te enojas con alguien, dice la ley, Jesús dijo, la ley dice no matarás, pero yo te digo que si tú te enojas con alguien, si lo llamas necio o tonto, estás en peligro del fuego, en peligro del concilio. Lo que pasa es que la gente no entiende la gravedad del pecado mental. La gente se cree que el pecado solo está en lo que ellos hacen y se creen que si ellos pueden detener algunas de sus acciones exteriores, de sus acciones físicas, las que no están en la mente, que eso lo va a justificar ante Dios. Se están tratando de ganar la salvación y la gracia de Dios, cuando la salvación y la gracia de Dios no se pueden ganar. Dios no las da porque Él nos ama, y es por la fe. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es nadie. Si tú te estás gloriando en tus obras, pues obviamente es porque no eres salvo por gracia. Te estás glorificando a ti mismo en vez del Padre que me envió a mí y a Jesucristo su Hijo. ¿Y qué dijo Jesús de eso? Vamos a Juan capítulo 7, versículos 18 y 19. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley? Y ninguno de vosotros guarda la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Eso es lo que dijo Jesús. Búscalo, yo te estoy diciendo hasta dónde están los versículos, lo puedes buscar muy fácilmente. Y hay un chorro de hipócritas por ahí diciendo, que no es, ¿cómo te digo? Leer la palabra, es hacer la palabra. Y esta gente no se sabe ni un versículo, si acaso 2 o 3 que usan para condenar a todo el mundo que se pasan por su camino, en vez de para edificar. Lo que yo tengo que decir para eso es, si no lees la palabra, ¿cómo vas a conocer más a Cristo? ¿Cómo vas a conocer más a Dios? ¿Y cómo vas a hacer la palabra si no la conoces? Si no conoces la palabra, no puedes hacer la palabra. Si no te la memorizas, no la puedes hacer. Pero hay un chorro de tontos que les gusta hablar mierda, porque esa es la palabra, que no saben nada como deben saber. No saben absolutamente nada y se creen que lo saben todo. Y se creen que porque yo dije esa palabra ahora van a venir a decirme y a corregirme y a reprenderme porque dije una supuesta profanidad. Porque ellos son unos cantos de hipócritas que dicen las profanidades en la mente pero no les salen de la boca, porque como ellos están tratando de ser salvos por obras, se quedan todos así adentro, ¿sabes? Para que no les salga lo que tienen en la mente, para que la gente no sepa que están llenos de huesos de hombres muertos, como dijo Jesús, que aparentan ser limpios delante de los hombres y justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de inmundicia
y de huesos de hombres muertos. Sepulcros blanqueados, eso es lo que son. Y además, como dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si quieres tratar de justificarte, porque la palabra es tratar, porque no puedes hacerlo por obras, mira lo que dice Gálatas 3:10. Escrito está, maldito todo aquel que no cumpliese con todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si eso no te convence de que no puedes justificarte por la ley, no sé qué te va a convencer, porque estás viviendo en un delirio. Pero si tienes ese pensar, o sea, lee Gálatas, lee Santiago 2:10 para que veas. También Gálatas 3 al principio dice unas cosas muy interesantes. No me recuerdo este versículo precisamente perfecto. A ver si puedo acordarme. Si el Padre me lo acuerda, yo lo digo. Ok. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Eso está muy claro. Y nuestras obras son nuestra propia justicia según Filipenses 3:8 y 9, donde Pablo dice, hablando de mierda, Pablo usa esa palabra, tal vez no la misma exacta palabra, pero se refiere a lo mismo. Dice, recuérdame, Padre. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso está clarito ahí. Jesús mismo enseñó que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y lo dijo una y otra vez. El que niega que el que cree no tiene vida eterna, simplemente no cree las palabras de Jesús, es un incrédulo, aunque él se llame a sí mismo cristiano o hijo de Dios. Es un lobo vestido de oveja, tratando de vestirse de oveja. Jesús dijo bien claramente en el Evangelio de Juan una y otra vez: el que cree en Él tiene vida eterna. Juan 3, 14 y 15, que dice: así como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:28-29, y ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesucristo le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:39 y 40, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 11:25-26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Ves que Jesús lo hace todo de si crees o no crees? Él hasta le pregunta a Marta, que es a quien él le estaba hablando aquí en este versículo. Le pregunta, ¿crees esto? Y Marta le responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Hijo de Dios. Quería hacer este video porque la realidad es que mucha gente no entiende el evangelio, no lo cree, y yo creo que es necesario que se predique el verdadero evangelio, porque las iglesias están infectadas por falsos evangelios, falsos profetas, lobos vestidos de oveja. Hoy día la gente no conoce la gracia de Dios, lo único que conocen es autojustificación por las obras, lamentablemente. Y eso me parte el corazón como latino, como hispanohablante, ver la cantidad de personas que no conocen el verdadero evangelio y que piensan que se pueden salvar a sí mismos por ser buena persona, o por hacer obras, o por arrepentirte, entre comillas, de tus pecados, cosa que nadie ha hecho, porque si de verdad te hubieras arrepentido de tus pecados, no pecarías más, serías perfecto como Cristo, serías perfecto como Dios, no pecarías. ¿Entiendes? Eso es lo que es arrepentirte de tus pecados. Cuando Cristo dijo arrepentíos, Él no dijo arrepentíos de sus pecados para que tengan el perdón. Él dijo arrepentíos y creed el evangelio. Eso fue lo que Él dijo. No le cambien las palabras a Cristo. Porque eso es lo que hacen. Le añaden o le quitan a la Biblia a conveniencia. Y sacan cosas fuera de contexto para condenar a las personas, en vez de leer las cartas y los libros en contexto y explicarlos en contexto. Cogen y
aíslan unos pocos versículos y los usan estratégicamente para condenar a las personas. Eso no es más nada que pura maldad, pura maldad. Y a mí no me importa si tú estás en contra de lo que yo estoy diciendo, para nada, porque yo sé que estoy en lo correcto y yo sé cuál es el verdadero evangelio. Y si tú estás en contra de lo que estoy diciendo, tú simplemente eres un incrédulo y eres un fariseo que se autojustifica, y eres un orgulloso o orgullosa y no conoces la gracia de Dios. Así de sencillo. Quieres gracia para ti, pero condenación para los demás. Esa es la realidad. Esa es la realidad de las personas que se autojustifican, que son unos fariseos, que confían en su obra. Y Jesús los describe perfectamente en la parábola de Lucas, del fariseo y el publicano. ¿Qué hacía el fariseo? El fariseo oraba en pie y decía: ay, le doy gracias a Dios que no soy como los otros hombres. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos. Yo oro. ¿Sabes? Él se estaba gloriando en sí mismo, en lo que él hacía o no hacía. Y decía: no soy como los demás, yo no soy adúltero, ni fornicario, ni asesino, ni pillo. Y eso es lo que hacen los fariseos los fariseos modernos hoy día, ¿sabes? Es la misma cosa. Lo iban haciendo por miles de años y lo seguirán haciendo hasta que Cristo vuelva. Pero el publicano le daba esta vergüenza mirar al cielo y se pega en el pecho y dice: Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Cada vez que alguien te diga que no es un pecador, eso debe ser una bandera más roja que la sangre de Cristo. Una cosa es decir eso en el sentido posicional, porque Dios no nos ve ya como pecadores una vez somos justificados, pero otra es cuando la persona lo dice en el sentido de que él de verdad cree que no ha pecado o que no peca. Ahí ya eso es tremendo problema. Porque en Primera de Juan 1.8, ay Dios mío, este va a chocar. Primera de Juan 1.8 dice que el que dice que no tiene pecado está engañado y la verdad no mora en él. Se engaña a sí mismo. Ahora, Dios no toma en cuenta los pecados de los que hemos creído. Ya no lo cuenta contra nosotros. Estamos cubiertos. Esos pecados están cubiertos. Pero eso no quiere decir que hemos dejado de pecar o que ya no pecamos solo porque creímos el evangelio. Además, cualquiera que es inteligente ve que este mundo está lleno de personas que pecan y ve que él mismo o ella misma pecan todos los días. Si tú no ves esto es porque simplemente Dios no te ha llevado al punto que entiendes tu quebrantamiento, lo quebrantado que verdaderamente somos los humanos y lo severamente que hemos pecado tanto contra Dios como contra otros humanos.
mí me encanta como hay gente que se atreve a decirme a mí que yo no conozco las escrituras. A mí me da tanta gracia, coño, porque es que yo me conozco las escrituras mejor que mucha gente, y no es por jactarme en mí mismo, porque eso es Dios que me ha enseñado de las escrituras y Dios que me ha hecho memorizar escrituras. Pero es que me da gracia cuando gente que no se sabe ni 3 versículos de la Biblia y no se ha leído ni la Biblia entera ni una sola vez, me viene a decir a mí que yo no me sé las escrituras y que las estoy sacando fuera de contexto, cuando ellos son los que aíslan versículos y sacan fuera de contexto para condenar a las personas como sendos hipócritas. Y yo me he leído la Biblia completa varias veces, y el Nuevo Testamento ni se diga, porque por lo menos 7 veces lo he leído completo, 7 o 8 veces, si no más. Más todas las escrituras que escucho una y otra vez hasta que me las aprendo. Y yo te digo esto, si tú vienes a condenarme a mí, yo te digo, si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Si no sabes quién dijo eso, pues mejor ni me hables, porque no sabes ni de lo que estás hablando de la Biblia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y yo en ustedes, porque sin mí no puedes brindar fruto. Solo cuando permanecemos en la vid podemos brindar fruto. Sin Él no podemos hacer nada, no podemos dar nada de fruto. Y Él es la palabra, así que si no permanecemos en la palabra, ¿cómo vamos a dar fruto? Y hay un chorro de hipócritas que no permanecen en la palabra y se ponen a hablar de porquerías y a condenar a la gente cuando ellos no saben ni lo que es permanecer en la palabra ni andar en el Espíritu. Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y este es un mensaje para todos los fariseos y también para los creyentes, para que sepan discernir lo que es un fariseo y se vayan de donde sea que hayan fariseos. No sean amigos de ellos. Esa gente no quiere tu bien, y no son tus hermanos o hermanas en Cristo. La Biblia dice que nos apartemos de ellos. No que nos sometamos a ellos, que es lo que hacemos la mayoría de los cristianos cuando vamos a las iglesias y nos sometemos a un fariseo que está predicando salvación por obra. Nosotros no nos sometemos al hombre sino a Cristo.
nosotros los humanos estamos acostumbrados a adorar a otros humanos y adorar títulos y posiciones altas y valorar a los que se llaman pastor o padre o cura o sacerdote, etcétera, como si ellos supieran más que todo el mundo. Que la realidad es que no, muchos de ellos ni conocen bien la Biblia, lo que hacen es tergiversarla, sacar cosas fuera de contexto. Pero Jesús enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lamentablemente, lo que yo veo en mi experiencia tanto en iglesia como fuera de iglesia, es que la gente no come la palabra lo suficiente. Ni yo mismo la como lo suficiente. Y yo lo sé. Yo puedo comer más todavía. Y quiero, pero lamentablemente este mundo es difícil sobrevivir a veces y uno tiene que trabajar más de lo que quiere. Pero nada, ya me cansé de hablar.